Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Me alegra mucho estar de vuelta con ustedes después de un largo descanso. Antes de empezar con el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. En los comentarios, díganos qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Les traeremos nuevos vídeos. Vean el vídeo hasta el final para estar al tanto de todos los detalles. Y por favor, no olviden compartirlo. Que lo disfruten. El famoso actor Onur Tuna, detenido en una operación por sustancias prohibidas, ha sido liberado. Aquí tienen la primera foto del actor, quien entregó muestras de cabello y sangre en el Instituto de Medicina Forense. Onur Tuna fue liberado esta mañana tras ser detenido en su domicilio en el marco de una operación por sustancias prohibidas. El actor, detenido alrededor de las 7 de la mañana como parte de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Bakırköy, fue liberado tras prestar declaración ante la Gendarmería y someterse a exámenes médicos. Redada de la Gendarmería a las 7 de la mañana. La casa de Onur Tuna en Sarıyer fue allanada al amanecer como parte de una operación contra el tráfico de sustancias prohibidas. El famoso actor, detenido, fue trasladado rápidamente al comando de la Gendarmería del distrito de Sarıyer para su procesamiento. Allí, acompañado por sus abogados, Tuna prestó declaración y, tras ser interrogado en la Gendarmería, fue remitido al juzgado. Examen médico y análisis forense. Siguiendo las instrucciones del fiscal, Onur Tuna fue llevado al hospital para un examen médico completo, conforme a los procedimientos forenses. Posteriormente, fue trasladado al Instituto de Medicina Forense, donde se le tomaron muestras de cabello y sangre para asegurar que se hubieran realizado todas las pruebas. Una vez finalizada la toma de muestras y la evaluación del fiscal, fue puesto en libertad sin detención preventiva. Primera foto con sus abogados a la salida del juzgado. Tras su liberación, el famoso actor, con un suspiro de alivio, se reunió con su equipo legal, que lo había acompañado, a la salida del juzgado. Tras el difícil proceso, Onur Tuna posó para las fotos con sus abogados, Ufuk STK y Uğur STK, antes de abandonar el juzgado. Se espera con curiosidad si la agencia de representación del actor o él mismo emitirán una declaración oficial al respecto. El siguiente texto es un borrador de una extensa noticia sobre el mundo del espectáculo basada en este caso. La operación contra Onur Tuna irrumpe en la agenda. Liberado tras su detención, aparece la primera foto. El mundo del espectáculo y el arte comenzó el día con un acontecimiento impactante. La noticia de que Onur Tuna, quien cuenta con una gran base de fans gracias a su exitosa actuación, carisma en pantalla y desempeño en los proyectos en los que ha participado, fue detenido en una operación llevada a cabo por la mañana, se convirtió rápidamente en el centro de atención del país. El hecho, que se difundió rápidamente en las redes sociales, causó gran curiosidad y preocupación entre los fans del actor, mientras que los nuevos acontecimientos a lo largo del día centraron la atención en el proceso de investigación. Se supo que el actor, detenido tras la operación llevada a cabo en la madrugada, fue puesto en libertad tras la finalización de los trámites en la Gendarmería. Los sucesos relacionados con Onur Tuna, uno de los nombres más comentados en canales de televisión, sitios web de noticias y redes sociales durante todo el día, también causaron gran revuelo en el mundo de las noticias de famosos. Según las denuncias, la operación se realizó alrededor de las 7 de la mañana. Se afirmó que las fuerzas de seguridad se dirigieron al domicilio del actor en Sarıyer y llevaron a cabo los trámites necesarios. Tras la operación, el actor, que había sido detenido, fue trasladado al comando de la Gendarmería del distrito de Sarıyer para ser interrogado. Este suceso, ocurrido en la madrugada, generó mucha desinformación, especialmente en las redes sociales. Mientras muchos usuarios intentaban averiguar los detalles del incidente, también se hicieron diversas afirmaciones. Sin embargo, se informó que los procedimientos realizados por las autoridades oficiales continuaron durante todo el día y que la investigación se llevó a cabo dentro del marco legal. Se supo que los abogados de Onur Tuna también estuvieron presentes durante su interrogatorio en la Gendarmería. Se afirmó que el interrogatorio del famoso actor se llevó a cabo en presencia de sus representantes legales y que todo el proceso se desarrolló conforme a los procedimientos legales. Se informó que, tras tomarle declaración, el actor fue enviado a un chequeo médico como parte de la investigación. Se supo que se aplicaron los procedimientos legales estándar en este proceso, que se llevó a cabo bajo las instrucciones de la Fiscalía,
y se solicitaron diversas pruebas para realizar los exámenes necesarios. Se indicó que Unurtuna, quien fue llevado al hospital para un chequeo médico, se sometió allí a un examen completo. Se informó que se le tomaron muestras de cabello y sangre, que luego fueron enviadas al Instituto de Medicina Forense para su análisis en el marco del caso. El proceso de medicina forense atrajo especial atención del público. Como en muchas investigaciones, se espera que los hallazgos se incorporen al expediente una vez que se completen los análisis periciales. Por lo tanto, queda por ver cómo se desarrollará la investigación en los próximos días. Se afirma que las muestras tomadas al actor serán examinadas en un laboratorio y los resultados se remitirán a las autoridades competentes. Sin embargo, expertos legales señalan que los comentarios realizados antes de llegar a una conclusión definitiva en esta etapa podrían ser engañosos. Tras la finalización de todos los trámites, se supo que Unurtuna fue puesto en libertad tras la evaluación del fiscal. La liberación del famoso actor, que sería juzgado sin detención, fue uno de los acontecimientos más destacados del día. Tras la noticia de su liberación, los usuarios de las redes sociales se dividieron en dos grupos de opiniones. Mientras que algunos argumentaban que se debía esperar el resultado de la investigación, otros comenzaron a compartir mensajes de apoyo al actor. Las imágenes que surgieron más tarde ese día se convirtieron en una de las más comentadas en las noticias del mundo del espectáculo. Se vio a Unurtuna saliendo del juzgado con su equipo legal. En las imágenes captadas por las cámaras, se observó que el actor se mostraba bastante tranquilo. Tuna, quien salió del juzgado tras un largo proceso judicial, fue visto con sus abogados Ufuk STK y Ugur STK. Se informó que el actor no hizo ninguna declaración durante el intenso periodo de atención mediática. Tuna, quien se marchó sin responder preguntas, se dirigió directamente a su coche y abandonó el lugar. Los círculos de rumores ahora están pendientes de cualquier posible declaración del actor o de su agencia de representación. Se considera importante una declaración oficial para disipar las preocupaciones del público. Unurtuna ha sido un nombre prominente en los últimos años, frecuentemente mencionado por sus exitosos proyectos en televisión y plataformas digitales. Tras haber dado vida a numerosos personajes a lo largo de su carrera, el actor es considerado uno de los rostros más notables del mundo de la televisión gracias a su gran base de fans. El apuesto actor ha cosechado gran admiración, especialmente por sus interpretaciones en papeles dramáticos, y ha recibido críticas positivas por su actuación en diversas producciones. Por lo tanto, la noticia sobre él causó rápidamente un gran revuelo. Los expertos enfatizan que las evaluaciones realizadas antes de que se tomen decisiones judiciales definitivas en los procesos de investigación deben manejarse con cuidado. Los profesionales del derecho, destacando la importancia de la presunción de inocencia, un principio fundamental del derecho, afirman que debe evitarse la especulación hasta que se anuncien los resultados oficiales. Por otro lado, los seguidores del actor también publicaron numerosos mensajes en redes sociales. Muchos usuarios expresaron que se debe esperar el resultado de la investigación. Algunos seguidores, sin embargo, destacaron la profesionalidad que el actor ha demostrado a lo largo de su dilatada carrera y afirmaron que están siguiendo de cerca los acontecimientos. Los mensajes de apoyo rápidamente recibieron miles de interacciones. Ahora, todas las miradas están puestas en la nueva información que surja del expediente de la investigación. Se afirma que podrían surgir nuevos avances en el caso tras la finalización de los exámenes por parte del Instituto de Medicina Forense. El tema más importante de debate entre bastidores es si Unurtuna hará alguna declaración próximamente. Se preguntan cuánto tiempo mantendrá el actor su silencio y si se pronunciará al público. También se considera que posibles declaraciones de la gerencia podrían afectar significativamente la percepción pública del proceso. Por lo tanto, la prensa sensacionalista sigue los acontecimientos minuto a minuto. El incidente fue uno de los temas más comentados en televisión y sitios web durante todo el día. Especialmente después de la liberación del actor, el aspecto legal de la investigación volvió a estar en el centro de la atención. Por ahora, el único hecho conocido es que Unurtuna fue liberado tras ser detenido y la investigación continúa. Las declaraciones de las autoridades oficiales y los resultados de la investigación judicial responderán a las preguntas del público. Este acontecimiento, que probablemente se discutirá en el mundo del espectáculo durante mucho tiempo, sigue siendo seguido de cerca tanto por la comunidad artística como por los fans del actor. Se espera que los acontecimientos de los próximos días determinen el rumbo del caso.
Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.